Adelante, Gemma. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por poder estar aquí y compartir con vosotros esta ponencia. Pues nada, cuando queráis empezamos. Muy bien, pues comienza cuando quieras. Muy bien. Imaginemos que estamos en una sala de partos. El bebé ha nacido, pero la madre sigue sangrando. Miramos las compresas, las gasas, los empapadores, pero ¿cuánta sangre ha perdido? ¿Realmente es normal o estamos ante una emergencia? Tomar la decisión en este momento depende de una estimación precisa. Por eso, en esta presentación vamos a ver cómo calcular de manera más exacta la pérdida de sangre, qué métodos existen y por qué esto puede hacer la diferencia entre una evolución favorable y una complicación grave. Comencemos. Muy buenas a todos, mi nombre es Gemma Vicario, trabajo como TECAE en el bloque obstétrico en el Hospital Rey Juan Carlos en Móstoles, Madrid, y colaboro como docente en cursos de emergencias obstétricas. Y esta comunicación va a ir enfocada a hablar de la estimación de pérdida hemática en partos y cesáreas como herramienta de seguridad ante cualquier hemorragia. Entender y cuantificar la pérdida de sangre durante el parto es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar tanto de la madre como del bebé, porque de esta forma se puede identificar la hemorragia posparto, que es una de las emergencias obstétricas con una complicación de un 5 a un 15% de los partos y principal causa de morbimortalidad materna. El manejo efectivo de la hemorragia posparto depende de una evaluación precisa, una comunicación clara entre los profesionales de la salud y una actuación rápida, lo que permite una respuesta coordinada y disminuye el riesgo de complicaciones. La definición de hemorragia posparto según la OMS en un parto vaginal es la pérdida mayor a 500 mililitros, en cesárea a 1000 mililitros en las primeras 24 horas. Sabemos que una hemorragia posparto lleva asociada una elevada morbimortalidad, por lo que su rápida detención e inicio del tratamiento va a ser clave para lograr buenos resultados. El objetivo principal es conocer los métodos para calcular la pérdida de sangre durante el alumbramiento, después del parto vaginal y cesárea, aumentar la seguridad de pacientes y profesionales y, sobre todo, identificar de una manera rápida el sangrado excesivo. Como objetivos secundarios tendríamos estandarizar la cuantificación de la pérdida hemática posparto utilizando herramientas objetivas, implementar acciones concretas en función del volumen de la pérdida hemática. No es suficiente saber cuánto ha sangrado, sino qué vamos a hacer. Reconocer de una manera precoz el excesivo sangrado posparto y activar de manera eficiente el protocolo de hemorragia obstétrica masiva. Esto nos va a ayudar a mejorar la calidad de la atención a nuestros pacientes, así como su seguridad y la de los profesionales, disminuyendo una morbimortalidad materna en pacientes con hemorragia posparto. Como métodos para calcular la pérdida de sangre tenemos la estimación visual del sangrado. Este método es preferente en ausencia de la opción cuantitativa. Es un método indirecto, subjetivo e impreciso. Es una opción muy rápida, pero también depende de la habilidad del profesional, dando lugar a un retraso en la actuación. Como métodos de cuantificación de sangrado más preciso tenemos el método gravimétrico que se realiza pesando el material textil y los empapadores, el volumétrico que registraremos el volumen de pérdida hemática que previamente hemos recolectado en las bolsas vaginalgas o en el aspirador, el método híbrido que es la combinación de ambos y que nos va a dar un volumen de pérdida hemática total más preciso. El índice de shock, que es un parámetro clínico, una herramienta muy útil que nos va a ayudar a detectar si una mujer está perdiendo demasiada sangre. Este método se calcula dividiendo el pulso entre la presión arterial sistólica. Si nos da un resultado mayor a 9 en una mujer posparto, indica un alto riesgo de hemorragia. Es una clave para prevenir complicaciones por hemorragia. También tenemos las técnicas de laboratorio como la hemoglobina y el ultrasonido, que nos va a servir para detectar ecográficamente los sangrados internos que no se ven a simple vista. El método gravimétrico es el volumen de sangre calculado al pesar las gasas y las compresas manchadas. En esta presentación exponemos el material que tenemos en nuestra unidad.
saber como importante que 1 gramo de peso es igual a 1 milímetro de sangre perdido. El método volumétrico, vamos a registrar el volumen de pérdida hemática que se haya recolectado en la bolsa de bajo nalgas, la bolsa recolectora que viene milimetrada, o en el caso de las cesáreas en el aspirador. ¿Cómo realizaremos este procedimiento en partos? Colocaremos la bolsa recolectora o bajo nalgas debajo de la cadera y los glúteos cerrada, evitando casi que caiga líquido del sondaje vesical, líquido amniótico o limpieza de perianal. Abriremos tras el alumbramiento, excepto con si hay un sangrado previo importante, una episiotomía, un desgarro. Después separaremos el material textil empapado en sangre para contaje y pasaremos a pesarlo. El procedimiento en cesáreas es similar a que realizamos en el parto. Cambiaremos la bolsa de brocal en el momento del alumbramiento y realizaremos el contaje y pesado de material textil, compresas y gasas. ¿Cómo vamos a cuantificar la pérdida? El volumen total de pérdida hemática lo tenemos que cuantificar de la siguiente manera. Por un lado está el peso material de textil empapado, al que restaremos el peso en material de textil seco y sumaremos el volumen en mililitros de sangre de la bolsa recolectora o de la bolsa de aspiración. Para cuantificar de manera precisa la hemorragia en el parto es fundamental considerar 4 aspectos claves. 1. La eliminación de factores de confusión. Uno de los mayores errores al medir la pérdida de sangre es confundirla con otros líquidos, como el líquido amniótico o la orina. Además, la sangre puede absorberse en las gasas, en las compresas, lo que puede llevar a una subestimación. Por eso es importante utilizar métodos objetivos en lugar de visuales. Una recolección exhaustiva. Para obtener una cuantificación precisa se recomienda pesar las gasas y compresas antes y después del uso, además de recolectar la sangre en un dispositivo adecuado, el paño bajo nalgas o el aspirador. Esto permite registrar de manera más correcta la pérdida de sangre y tomar decisiones oportunas. El momento de la recolección. La hemorragia debe evaluarse después del alumbramiento, a menos que exista un sangrado importante por una episiotomía o desgarro. Herramientas utilizadas para mejorar la precisión y el manejo de la hemorragia. Utilizamos herramientas como listas de verificación que ayudan a seguir protocolos estandarizados. También se realizan talleres de hemorragia y cursos de emergencias obstétricas que capacitan al personal en la identificación y en el manejo adecuado de estos casos. En conclusión, una correcta cuantificación de la hemorragia del parto es esencial para actuar de manera rápida y eficiente, evitando complicaciones graves en la madre. En resumen, ¿cuánto sangra? Observo, calculo, realizo un cálculo visual que sabemos que no es muy exacto, pero siempre está disponible, y utilizo un método directo como la bolsa recolectora calibrada, el pesado del material textil empapado. También utilizaremos herramientas como las técnicas de laboratorio y la ecografía para el sangrado interno. De esta manera vamos a adquirir habilidades para detectar cualquier sangrado. Como consecuencias de una estimación errónea, tenemos una subestimación que puede retrasar el diagnóstico en el tratamiento de hemorragias graves. Al final nos acostumbramos a percibir un sangrado y tendemos a subestimarlo. O, por el contrario, una sobreestimación que puede llevar a una intervención innecesaria y un excesivo uso de recursos. Ambos errores afectan negativamente a los resultados materno y neonatales. Cada parto y cada cesárea son únicos, pero hay algo que no cambia: la importancia de reconocer, estimar y cuantificar correctamente la pérdida hemática. No se trata de solo números, sino de vidas. Detectar a tiempo una hemorragia puede ser la diferencia entre una recuperación exitosa y una complicación grave. Por eso, les invito a reflexionar. ¿Estamos aplicando las mejores herramientas en nuestra práctica diaria? ¿Podemos mejorar nuestros métodos para hacer que la atención obstétrica sea aún más segura? El conocimiento que hoy hemos compartido solo tiene valor si lo llevamos a la acción. Hagamos la diferencia en cada paciente, en cada parto, en cada cesárea.
cada gota cuenta, cada milímetro importa, porque cuando medimos con precisión salvamos vidas. Muchas gracias. Bueno, Gemma. Bueno, ya estoy de vuelta. Antes de todo quiero pedir disculpas, que bueno, pues estas cosas que pasan con la tecnología, y decirle a Sonia, que seguro que nos está escuchando, que luego hablo contigo por el chat de la plataforma, que recordad que también podéis hablar con los ponentes a través del chat. Gemma, muchísimas gracias de verdad por tu presentación. Ha sido muy, muy interesante y nos has dejado claro lo fundamental que es contar con métodos precisos para estimar la pérdida hemática durante el parto y una cesárea, ¿no? Cuanto más exactos sean estos métodos, más próximos a un diagnóstico precoz estaremos y podremos actuar en fases tempranas, que es fundamental y muchas veces vital también. Antes de pasar a las preguntas que nos realizan en el chat, me gustaría preguntarte si utilizáis estas bolsas calibradas en absolutamente todos los partos y cesáreas. Estas bolsas calibradas sí se están poniendo ya en casi todo, vamos, se están implantando en todos los paritorios. Entonces, pues es una bolsa que llamamos bajonalgas y viene calibrada para recoger el volumen perdido hemático, para utilizarlo solo para eso, para ese volumen. ¿Y tenéis algún tipo de protocolo o procedimiento aprobado en vuestro parto para contabilizar la pérdida hemática? Justo en nuestro hospital estamos en proceso de realizar un protocolo, pero sé que en otros hospitales sí que lo hay y funciona muy bien, porque al realizar un protocolo todo el mundo vamos a hacer lo mismo y al final es cuestión de hacer siempre lo mismo, pues vamos cogiendo esa habilidad, ¿no? Sí, se va implantando, ¿no? De manera siempre basada en una evidencia, que es lo que al final nos has contado en tu trabajo, ¿no? La manera de contabilizarlo. Eso es. Gemma, muchísimas gracias por tu presentación. Nos has dado una visión muy clara sobre la importancia de la estimación precisa de la pérdida hemática para la seguridad materna. La verdad es que prevenir una complicación tan importante que permite disminuir el índice de morbo y mortalidad de las mujeres después de un parto es un objetivo fantástico. Yo te quería preguntar, cuando tú dices si podemos mejorar nuestros métodos, a mí me interesa conocer tu opinión. ¿Crees que podemos mejorar los métodos de cuantificación? ¿Propones algo más sobre este tema? Sí. ¿Tú que eres experta? Justo, tenemos que entrenarnos y realizarlos correctamente, utilizar las bolsas bajonalgas de una manera correcta, no de papelera como lo hacemos mal y bueno, ahí echamos el sondaje vesical, el líquido amniótico, la compresa, el guante. Pues no, eso no es una papelera, eso es una bolsa recolectora y hay que utilizarle con ese fin. Y para eso tenemos que estar pendientes todos los profesionales, no solo nosotras, porque el ginecólogo o la matrona que esté en ese momento en el parto tiene que ser cuidadoso de realizar eso bien y hacer el trabajo más fácil al resto. Las compresas, pues una vez que haya alumbrado, separarlas en otro lugar para que nosotras podamos contarlas y pesarlas. Sí, es muy interesante, la verdad. Yo lo desconocía totalmente. Gemma, ¿a partir de qué cantidad de pérdida sanguínea tomáis medidas extraordinarias en un parto normal? Pues a ver, según la OMS se tiene que tomar medidas a partir en un parto de 500 mililitros y en una cesárea a partir de 1000 mililitros. Entonces ya empezarían con uterotónicos a poner oxitocinol, misoprostol y una serie de cadenas hasta, no llegar al quirófano a tener que quitar ese útero. O sea que primero se va poniendo una serie de pasos. Por eso es muy importante saber cuánto ha sangrado para saber
de donde partimos. No sé si tenemos alguna pregunta del chat. Sí, te dan la enhorabuena. Silvana Betancourt te da la enhorabuena por la exposición de tu trabajo. Y Yolanda Rey dice que muchas gracias por la exposición. Gracias. Funciden, un tema muy interesante y muy bien abordado. Gracias por compartirlo con todos nosotros. Y nos dicen también Funciden que cómo aseguramos que todos los profesionales, especialmente en hospitales con personal rotatorio, que sigan los protocolos para estimar esta pérdida hemática correctamente. Pues yo creo que con una buena formación. O sea, creo que cuando hay personal rotatorio hay que hacer más hincapié en formación, no solo en esto, sino en todo. Y, por supuesto, en esto que es una cosa muy importante, pero en una acogida del personal de rotatorio que esté preparado, porque al final, sobre todo, bueno, quizás estoy confundida, pero yo creo que más en sitios especiales, en unidades especiales como UCI, paritorio, quirófano, son unidades que el personal rotatorio puede sentirse perdido. Bueno, cualquiera, si nos sacan de nuestro entorno y nos mandan a otro departamento. Entonces, sí que con formación, todo es con formación. Tú eras formadora, ¿verdad, Gemma? ¿Nos contaste? En cursos de emergencias. Es fundamental. Me surge otra pregunta también. Según las medidas que hayas seguido, si es un método de cuantificación estimado, como puede ser el peso de las compresas o visual, que eso que creo que cada vez está más en desuso, ¿no? Y cada vez vamos a métodos más exactos, como puede ser la medición con estas bolsas bajo nalgas. Dependiendo de cómo hagas esa estimación, ¿se llevan a cabo unas medidas u otras? No sé si me he explicado. Dependiendo de cómo se haga. Sí, dependiendo de la estimación, del método que utilices para estimar esta pérdida hemática, ¿se tiene más en cuenta o no? O sea, es lo mismo que digas, pues es que ha empapado no sé cuántas compresas y al peso es tal, o es que la bolsa colectora bajo nalgas tiene una pérdida de 650 cc's. A ver, funciona de la siguiente manera. Hay el método visual, que es el que tenemos siempre, porque ese es el que está ahí siempre y sabemos que es impreciso e inexacto. Y luego está el método cuantitativo, que es la suma del gravimétrico y del volumétrico. O sea, los dos son uno. O sea, tenemos que, para tener un volumen total de pérdida hemática, necesitamos pesar el material textil y sumar también el volumen que haya perdido y restar el material textil seco. Eso es lo que nos va a dar el volumen total de pérdida hemática, más exacto, independientemente de que sea gasa, compresa o pérdida. Es esa cuenta. Dice María Pino, dice, en quirófano cuantificamos las pérdidas hemáticas pesando las compresas empapadas en sangre y midiendo el volumen de sangre que va a los receptores de aspiración. Bueno, pues lo que has comentado. Sí, solo que ahí tienes que quitar la pérdida de material en seco. Pero bueno, que está bien hecho. Ojalá todo el mundo hiciéramos eso. Con eso ya es muchísimo. Areku Win dice, gran trabajo, Gemma. Soy Alessandra. Gracias por dar visibilidad a todo este trabajo que se hace en el posparto y la importancia de este. Tengo una pregunta. ¿La técnica usar la pauta en el hospital? Es que no he entendido yo al leer la pregunta, Alessandra. No te entendemos la pregunta. A lo mejor, ¿qué técnica hay que usar? Sí, puede ser. Pues la que hemos estado hablando. O sea, lo ideal, el método cuantitativo, o sea, el volumétrico más el gravimétrico. Justo ese, para tener, repito, el volumen total de pérdida hemática. No sé si es eso lo que pregunta. No sé tampoco yo si esa era la pregunta que quería hacerte. Sara Vicente dice que ha aprendido al lado de Gemma es que en la formación de las CKI tiene mucha importancia la prevención y los cuidados de la mujer en el parto.
Bueno, y no solo en el parto, ¿no? En todos los sitios, sí. Mm. En todos los aspectos, sí. Es fundamental el trabajo en equipo y que cada uno sepa cuáles son sus... no haceros de menos. Muchas veces a mí me gusta ver estos y hacer este tipo de encuentros con técnicos también, porque muchas veces se hacen de menos o os hacéis de menos. Y es que sois importante en el trabajo en equipo, sois un elemento fundamental para que todo vaya como tiene que ir, desde luego. Entonces, nada de haceros de menos. Tenéis un papel fundamental en cualquier ámbito sanitario en el que nos movamos. Al revés, justo tenemos que estar ahí presente en cualquier escenario o sea, si vemos cualquier cosa, siempre decirlo, siempre. Eso. Porque a lo mejor la persona que está al lado no se ha dado cuenta y te lo va a agradecer. O a lo mejor no tiene importancia, pero ya estás ahí, o sea, estás pendiente de todo, eres parte de eso. Eres parte del equipo, claro, y tú las habilidades que adquirís también, lo que contaba antes que no podía decirle a Sonia, los momentos tan íntimos que compartís con los pacientes, muchas veces a las TKEs o a los TKEs os van a comunicar cosas o vosotros vais a ser capaces de identificar cosas que nosotras, yo soy enfermera, no vamos a hacerlo. Entonces, es fundamental vuestro trabajo, de verdad, y hay que creerlo. Y Gemma, eres un gran ejemplo de todo lo que una TKE puede hacer, tú como formadora también, y al llevar a cabo esta iniciativa de este gran trabajo, de verdad, de poder hacer un protocolo para poder contabilizar toda esta pérdida de hemática, que es fundamental para anticiparnos a sagrado. Sí. Una hemorragia postparto que es una situación de emergencia importante. Eso es. Pues sí. Tana Ross nos dice atonía uterina. Si se prevé lo que has expuesto, la atonía uterina, si hay alguna manera de preverla. A ver, sí que hay maneras de prever, pues en partos a lo mejor, en señoras que sean multíparas, en pacientes que hayan tenido cesáreas anteriores complicadas, en pacientes que hayan tenido un parto anterior con feto cruz, pero no es predecible, las emergencias no son predecibles, tenemos que estar preparados siempre, porque no hay una regla que diga esto te va a pasar. Puedes pensar, no sé, ves una señora obesa, bajita y dices, buah, este parto es un niño muy grande, macrosómico, pues va a ser una distocia de hombros. Pues no, o sea, es que no es así. La emergencia hay que estar ahí y estar pendiente de todo para evitar, bueno, pues para reaccionar de la mejor manera y cuanto antes se resuelva y entre todos, pues mucho mejor para la paciente y para el profesional. Y luego, pues hacer una reflexión, ¿no? Cuando ha pasado esa emergencia, juntarnos el equipo y decir, bueno, pues cómo nos hemos sentido y en qué podemos mejorar. Eso nos va a ayudar mucho también al equipo a fortalecernos y al estar más a gusto en nuestro equipo y más seguros. Y eso repercute, claro, en la paciente, que al final es nuestro objetivo, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad. Nada. Gemma, de nuevo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido un placer escucharte y estoy segura de que todos los asistentes, al igual que nosotras, han aprendido muchísimo. Esperamos verte en futuras ediciones de este congreso